Gracias, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva actividad educativa que AGECO ha preparado para compartir con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Isela Corrales, soy directora del programa gerontológico de AGECO y voy a estarles acompañando durante el mes de julio en la facilitación de estos espacios informativos en los cuales nos van a estar acompañando una serie de profesionales, personas expertas y profesionales en diversos temas. Esperamos que realmente sean de su agrado y sobre todo de su máximo provecho. Vamos a dar inicio el día de hoy con el tema que tenemos previsto. Para este tema, para facilitar este tema del día de hoy, nos acompaña Catalina Calvo Guevara, que es trabajadora social de la Asociación Gerontológica Costarricense, es coordinadora del proceso de participación y promoción social que integra una serie de programas y actividades que realizamos en las comunidades a lo largo de todo el país y va a estar con nosotras facilitando el tema cómo están viviendo la pandemia las personas mayores en las comunidades a partir del trabajo de investigación que este equipo de trabajo de AGECO se ha dedicado a hacer en los últimos días a raíz de esta situación que nos mantiene a todos y a todas en nuestras casas y en nuestros espacios domésticos. Entonces, como son las 10:05 de la mañana y ya vemos cerca de 60 personas participantes, vamos sin más a dar inicio. Bienvenida Catalina y muchas gracias por compartirnos este importante tema. Gracias, Isela. Muy buenos días a todas y a todos. Un placer y gracias por estar el día de hoy aquí acompañándonos en estos espacios en los que compartimos diferente información con todas ustedes. Bueno, como dijo Isela, el día de hoy lo que queremos es compartir un poco de los resultados que obtuvimos de una consulta que hicimos a personas mayores en diferentes comunidades del país. Voy a compartirles acá la pantalla. Vamos a ver. Ahí nada más me dicen si la pueden ver. ¿Me confirman? Sí. Ok. Bueno, entonces un poquito compartirles cómo están viviendo las personas mayores la pandemia en las diferentes comunidades. Para comentarles entonces, ubicarlos primero un poco, hacer un pequeño contexto. AGECO tiene uno de los programas, es el programa Envejeciendo Activamente en mi Comunidad. Este es un programa que tiene diferentes acciones y están dirigidas a grupos de personas mayores en las diferentes comunidades del país. Trabaja por medio de dos grandes acciones. Una es, como dice acá, la Red Nacional de Clubes de Personas Mayores, y otra es mediante cursos socioeducativos que se dan en las comunidades a los diferentes grupos que así lo soliciten. En este caso, la Red Nacional de Clubes de Personas Mayores se refiere a diferentes acciones que se realizan con líderes y representantes de diferentes grupos que hay en las comunidades y se les da un poco de asesoramiento y de guía en la parte organizativa, de aprendizaje, de envejecimiento activo. De ahí que tenemos entonces un contacto directo, ¿verdad?, con personas mayores en diferentes partes del país. Entonces, acá lo que empezamos a hacer una vez que inició todo esto de la pandemia, ¿verdad?, fue un poco ver de qué manera podíamos entonces seguir en ese contacto con las personas mayores en estas comunidades. Actualmente, entonces, este programa, la Red Nacional, tiene 16 redes regionales. Eso quiere decir que estamos ubicados, ¿verdad?, en diferentes lugares del país. Tratamos de organizar a los grupos y tener ese contacto con los grupos por medio de las líderes y representantes, como les decía, y que también están ubicados dependiendo de la zona geográfica, y es como hacemos y tratamos de hacer esa interacción. Entonces aquí, como pueden ver, son 16 redes regionales las que hay actualmente. Por ejemplo, tenemos 2 redes en Guanacaste, 3 redes en Alajuela, 2 redes en Heredia, 3 redes en Cartago, en Limón, en Punta Arenas y en San José, que está dividido precisamente en regiones porque es donde se concentra bastante población y grupos con los que estamos trabajando. Entonces, actualmente hay de estas 16 redes cerca de 90
clubes de personas mayores con las que se está trabajando y aproximadamente 2.740 personas, o sea, son integrantes de estos diferentes clubes con los que de manera entonces indirecta se trabaja también con ellos, porque la idea es trabajar con las coordinadoras y representantes de estos grupos para que también ellas puedan bajar la información a sus integrantes. Este programa también está a cargo de un equipo de trabajo de 3 personas más que son trabajadoras sociales, Pablo Cubero, Gabriela Salas y Jamie Peralta, que son los que se encargan de hacer todo el contacto y la comunicación con las personas mayores. Entonces, como les estaba comentando, ahora con esto de la pandemia y bueno, obviamente AGECO siguiendo y asumiendo las medidas del Ministerio de Salud, pues también tuvimos que hacer una pausa y cancelar las actividades para que las personas mayores pues no se estuvieran reuniendo en sus grupos, en sus agrupaciones para empezar a cuidarnos un poco más en esa parte ante el contagio. Entonces, bueno, tuvimos ese gran reto de ver entonces de qué manera y cómo seguíamos entonces en contacto con todas estas personas. Una de las cosas que también ya se había mencionado, creo que unas 2 o 3 charlas atrás que estuvo la compañera Jamie compartiendo también con ustedes, se mencionó que estos grupos que hay en las comunidades muchas veces no tienen tanto acceso a tecnología, a tantos recursos o no han tenido como tanto acceso a oportunidades de aprendizaje de todas las herramientas y la parte tecnológica. Entonces, pues se nos hacía todavía un mayor reto saber cómo poder estar en contacto con la gente si no podíamos hacerlo, por ejemplo, como un medio como este por Zoom que estamos haciendo. Entonces, el equipo se dio a la tarea de hacer toda una estrategia y una serie de acciones para seguir en algún tipo de contacto con todas las personas en las comunidades. Se está haciendo de igual manera a través de esos 90 clubes, a través de las personas coordinadoras, en su mayoría. A veces también se integran personas también del comité coordinador, que puede ser la persona secretaria o la persona tesorera o alguna otra persona representante del grupo. Y entonces empezamos a realizar algunas acciones poco a poco para empezar a tener ese contacto y que la gente fuera participando un poco más por algún medio a distancia o virtualmente. En este caso también nos encontramos que las personas, pues, el principal medio para poder comunicarse con las personas actualmente es el celular. Y del celular la aplicación de WhatsApp. De ahí que incluso todavía hay personas que no tienen la aplicación de WhatsApp, no les han enseñado, no la tienen o todavía, o en algunos casos pues la gente tampoco lo ha querido utilizar o todavía no le ha encontrado como el uso o la utilidad. Entonces, pues ese es como el reto, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos nosotros a través de los celulares, a través de la aplicación de WhatsApp? Entonces, por ahí el equipo empezó a tener ese contacto con las personas poco a poco para empezar a sondear y consultar un poco de qué manera podíamos empezar a tener esa interacción y ese contacto. Pero ante esta situación también, pues nos surgió esa primera duda, ¿verdad? Ese primer interés por conocer cómo están viviendo la pandemia las personas mayores allá en sus comunidades, cómo están enfrentando esta situación. Parte también el propósito de hacer esta consulta que hicimos a las personas mayores también se refería un poco a ver las estrategias, ¿verdad?, que están utilizando las personas mayores y en este caso también poder ver y encontrar esas acciones, esa actividad que está haciendo la gente y poder enfocarlo desde un punto de vista un poco más positivo. ¿A qué me refiero con más positivo? Bueno, si en todo esto de la pandemia, pues ha sido una situación, ¿verdad?, que nos ha afectado a todas las personas, nos ha alterado toda nuestra rutina diaria, nuestras actividades, el contacto social, perdón, el contacto social, etcétera. Entonces, también ha sido importante poder llegar a resaltar entonces más bien esas estrategias de entonces cómo lo está enfrentando las personas mayores en las comunidades. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, esto fue lo que hicimos. Primero que nada, bueno, queríamos consultarle a la gente, pero teníamos la dificultad de cómo lo hacíamos, cómo podemos preguntarle a más gente que quisiera, ¿verdad?, compartir con nosotros un poco esas vivencias que estaban teniendo. Entonces, lo que se hizo fue un pequeño cuestionario, como una especie de consulta,
La hicimos por la plataforma de Google Forms, que es ahora, ¿verdad? Una herramienta muy útil ahora que estamos utilizando más todas las cuestiones virtuales a través del uso de estas tecnologías. Y obviamente lo hicimos de una manera un poco cerrada, es decir, que tratamos de poner tipos de respuestas, siempre con la opción también de que las personas pudieran agregar alguna otra cosa en caso de que esos tipos de respuestas no aplicaran a su situación. Y entonces también de esta manera se le facilitará a ellos poder llenarlo. Este cuestionario lo que hicimos fue entonces hacer un enlace directo que se distribuyó a todas las personas mayores por medio de WhatsApp, precisamente porque esa es su forma de comunicación, ese es su medio de comunicación. Entonces esto fue aquí en la pantalla, pueden ver nada más, aunque no se lea bien, es como la vista, como verdad, de lo que les llega a las personas mayores para entonces ellas empezar a llenar este cuestionario y contarnos un poco y compartir un poco las vivencias y las estrategias de lo que están haciendo. Esto estuvo entonces a cargo del equipo de trabajo, de las 3 personas gestoras que les mencioné, las trabajadoras sociales y el trabajador social, y se dieron a la tarea entonces de divulgarlo y de decirle a las personas coordinadoras que por favor, el quien quisiera lo pudiera llenar, y si podían también compartirlo con algunas otras personas que pues también quisieran entonces formar parte y participar de esta consulta. Entonces, bueno, ¿quiénes compartieron entonces sus vivencias? Al final tuvimos una importante respuesta de las personas, como en primera instancia iba dirigido a las coordinadoras de esos 90 grupos, entonces íbamos a tener, estábamos esperando por lo menos alrededor de las 90 personas que pudieran haber compartido, sin embargo ellas compartieron o divulgaron también el enlace por WhatsApp y obtuvimos una respuesta de 222 personas mayores que quisieron participar y quisieron también contar. De estas 222, 181 fueron mujeres y 41 personas fueron, bueno, en el caso de los hombres. Por lo general, en la participación de clubes y grupos comunales, hay siempre una mayoría de personas mayores, de mujeres, y en este caso, pues no fue la excepción. Además de esto, bueno, un poco también las edades, compartir, todas fueron, bueno, mayores de 60 años, que son las integrantes de estas agrupaciones. Por lo general, ahí como ustedes pueden ver en la barrita, la mayoría de personas que tenían entre 65 y 75 años fue la mayoría de personas que participaron. Incluso podemos ver ahí que hubo personas de más, incluso de 85 años que también quisieron compartir y que pues tuvieron ese acceso también a través de WhatsApp. Obtuvimos también esa participación, estuvo muy distribuida en casi todas las provincias. Aquí nada más nos faltó personas que pudieran representar Punta Arenas. Sin embargo, a nivel de las redes, sí hubo personas que participaron de la red de Punta Arenas. Lo que pasa es que por zona geográfica pertenecen algunos a Orotina, y bueno, Orotina es de Alajuela, pero por cercanía ellos pertenecen a la red de Punta Arenas. Entonces, en términos de redes, sí hubo una buena representación, y a nivel de las provincias. Obviamente se concentra siempre un poco más, ¿verdad? En el gran área metropolitana, San José, Alajuela, Cartago y Heredia, un poco también por los recursos y porque han tenido un poco más de acceso, ¿verdad?, a las tecnologías y tal vez pudieron utilizarlo de mejor manera. Entonces, bueno, ¿qué nos cuentan? Primero, voy a empezar con esta imagen y con otra. A pesar de que les dije al inicio que íbamos a hablar un poco sobre la parte como más positiva, vamos a empezar con un aspecto que, bueno, tal vez no es negativo, pero vamos a empezar como con unos 2 aspectos que tal vez no están dentro de lo positivo, pero bueno, ya les voy a mencionar un poco por qué razón inicio más bien con estas 2 que no son tan positivas. Primero que nada, los sentimientos que han presentado o que han sentido las personas durante este tiempo que han estado en este distanciamiento y en esta cuarentena. Entonces podemos ver, igual era respuesta múltiple, cualquier persona, o sea, podían escoger una o varias respuestas según su situación o según lo que hayan experimentado. Entonces, 220 personas, o sea, casi que todas, ¿verdad? La mayoría mostraron y nos contaron que sintieron un poco que han sentido preocupación. Sin embargo, hay algunas personas que de igual manera dicen que también han sentido tranquilidad. Eso quiere decir, pues, que tal vez no es que han pasado, ¿verdad?, toda la cuarentena preocupados, ¿verdad?, sino que son sentimientos que han estado teniendo.
Han sentido también un poco de estrés, han sentido tristeza, tal vez ya aquí esto sí va bajando un poco las personas que lo fueron comentando, incluso hay algunas personas que dijeron que de repente se han sentido enojadas, con ira, un poco frustradas, incluso han tenido algunas repercusiones, ¿verdad? A nivel físico, ¿verdad? Y mental, en cuanto a que han experimentado un poco más de insomnio a través de toda esta situación. Podemos ver acá que de igual manera son sentimientos que todas, yo creo que todas, ¿verdad? Nos sentimos también identificadas con esto. Ha sido como una ola, un sub y baja de emociones y bueno, las personas mayores no están exentas a esto, por supuesto, y han experimentado diferentes sentimientos y situaciones a lo largo de estos días. Ante esto también nosotros consultamos a las personas qué era lo que más les ha costado, lo más difícil que han sentido las personas mayores con respecto a esta pandemia. Entonces, bueno, obviamente eran 222 personas, 222 comentarios, sin embargo yo rescaté algunos porque casi todos iban como en esta misma línea. Entonces, alguna de las cosas que ha sido más difícil, por ejemplo, una persona mayor dijo, estar distanciada de la familia y grupos a los que pertenezco y no poder ir a misa. Entonces, vemos acá cómo esta persona lo que se ha sentido un poco más difícil precisamente es este distanciamiento físico que están recomendando y que se están cumpliendo y incluso no poder hacer o realizar las actividades que antes hacían y que les son significativas, como en este caso esta persona que no puede ir a sus grupos y que en este caso para ella es significativo también incluso el poder seguir asistiendo con regularidad a misa. Otra persona, por ejemplo, dijo, no poder estar con mi familia, salir a hacer mis mandados, ¿verdad? Nuevamente sale la familia y también un poco esta parte de no poder salir, ¿verdad? De no poder seguir haciendo las actividades diarias o rutinarias o lo que estaban acostumbradas a hacer. Otra persona dice, sentir temor al salir cuando es necesario, no asistir a las reuniones y actividades que está acostumbrada. Entonces, de igual manera, aquí se incluye un elemento más que es también la parte de que estamos sacrificando algunas cosas, nos estamos distanciando, no estamos saliendo, es uno de los mayores sacrificios y lo que han sentido más difícil. Sin embargo, también se encuentran con este temor, bueno, pero si salgo, después puedo también tener mayor riesgo de contagio, ¿verdad? Entonces, podemos ver que entre estos comentarios, yo creo que también, de igual manera, todas las personas lo hemos estado sintiendo en diferentes momentos, tal vez nos hemos distanciado de personas, hemos cambiado nuestras actividades o reemplazado o dejado de hacer algunas actividades, o por ejemplo, incluso esta contradicción, ¿verdad?, que tenemos en que quiero salir, quiero hacer algo, pero si salgo, pues voy a estar en mayor riesgo, en mayor contagio. Entonces también las personas mayores están sintiendo eso, les ha sido difícil. También aquí hacer un poco de hincapié en que son personas que pertenecen a grupos comunales, entonces también son personas que han estado acostumbradas a realizar y a estar un poquito más de actividad y no estar encerradas en sus casas. Yo creo que también son sentimientos y pensamientos que todas las personas hemos estado viviendo al día de hoy. De igual manera, también en algunos otros comentarios también hablaron sobre la economía, por supuesto, o las situaciones de sus familiares y de sus hijos, en este caso, ¿verdad?, con respecto a la parte de trabajo, de despidos o incluso de reducciones de jornada, etcétera. Entonces, un poco hablando de estos sentimientos de preocupación, estrés que han tenido las personas y esto que mencionan de qué es lo que ha sido más difícil para ellos y ellas, precisamente inicio con esto porque entonces, a pesar de que existen estas situaciones que son un poco más negativas, que nos mantienen preocupados, que nos tienen incluso hasta con miedo, que hemos tenido que cambiar las cosas, bueno, estamos aquí, ¿verdad? Y las personas todavía están ahí y se están enfrentando precisamente a eso. Entonces, ahora los siguientes resultados también son un poco ver esas estrategias y esas vivencias que están teniendo las personas mayores, que a pesar de estas cosas negativas que estamos viviendo, cómo lo están afrontando y cómo están allá ellas en sus casas, en sus comunidades, afrontando estas situaciones. Bueno, ¿cómo lo están afrontando? Primero que todo con información, y esto es muy importante, ¿verdad? Estar una persona que esté completamente
excluida o aislada de la información, es muy riesgoso porque puede obtener información de cualquier lado. Sin embargo, las personas mayores nos indicaron que la principal, en este caso, el principal medio o fuente de información ha sido a través de la televisión, un 96%, o sea, 214 personas. Esto también es un punto muy positivo porque bien que mal, los medios de comunicación ahorita son los que están compartiendo la información, ¿verdad? En este caso nacional, la oficial, que es del Ministerio de Salud en primera instancia. Entonces, qué dicha que las personas mayores de igual manera tienen el acceso a ver esta información. De igual manera, no se está excluyendo a que puedan también tener información a través de WhatsApp o llamadas o lo que le cuenten sus familiares, etcétera, y por ahí también a veces también hay información pues errónea, falsa, o que lo que quiere es provocar un poco más como de preocupaciones o pánico. Sin embargo, por lo menos las personas sí están que su principal fuente de información es a través de la televisión y sabemos pues que aquí también pueden estarse informando a través de las noticias y por ende también de todas las indicaciones y lo que dice el Ministerio de Salud. Luego también tenemos acá otra forma como lo están afrontando, de igual manera esa preocupación y ese miedo al contagio, pero ellos están haciendo y cumpliendo medidas de prevención. Entonces, estas fueron las tres principales que nos mencionaron las personas. Obviamente el lavado de manos, prácticamente por todas las personas, un lavado regular de manos. Tratar de no tocarse la cara, nos están diciendo también bastantes personas, casi el 94%, o limpiar la casa con desinfectante regularmente. También en este caso lo dijeron 203 personas mayores. Esas son como las principales acciones en términos de higiene, de medidas que están haciendo las personas y que precisamente vienen a hacer entonces esa estrategia y esas medidas que hacen ante esa preocupación, ante ese riesgo de contagio y que bueno, entonces están optando, ¿verdad? Por no quedarse solamente encerradas en la casa, sino que también están cumpliendo estas medidas. Luego, también otra parte importante es que, bueno, si se les está recomendando tratar de no salir y de estar con este distanciamiento, las personas entonces han buscado apoyo para obtener ya sea su alimentación o algunas otras cosas que necesiten, ¿verdad? Que necesiten comprar. Acá vemos que un 44% o 99 personas de esos 222 dicen que ellas mandan a comprar sus alimentos, dan el dinero y alguna otra persona se los va y se los compra, sean familiares, amigos, vecinos o algún servicio, ¿verdad? De algún lugar que esté entregando a domicilio. También 32 personas, es decir, 72 personas, dijeron que también de igual manera les corresponde y les toca ir a comprarlo. Recordemos que también hay personas adultas mayores que de repente pueden vivir solas o que también tal vez viven solamente con su pareja y bueno, tampoco se trata de que están encerrados y que de verdad no pueden salir, sino que también pues les ha correspondido. Aquí también compararlo un poco y contrastarlo con esas medidas que de igual manera están tomando, del lavado de manos, de tratar de mantener ese distanciamiento. Y de igual manera, un 34% dijo, 76 personas, que también reciben apoyo de sus familiares. Acá con estas respuestas, de igual manera, también era opción múltiple. Entonces, las personas pudieron decir, bueno, también lo mando a comprar o a veces me lo facilitan vecinos o mis familiares me ayudan. Entonces, de igual manera, aquí había una respuesta múltiple, pero estas fueron las principales que las personas nos estuvieron indicando y que también son parte de las estrategias que están utilizando precisamente para entonces tratar de no salir de sus casas y mantener ese distanciamiento. Otra parte también importante es con respecto a los medicamentos. Bueno, ahora gracias a las acciones que estuvo y que está implementando la Caja Costarricense del Seguro Social de estar ofreciendo a la población adulta mayor también en caso de que se les dificulte poder salir o precisamente para resguardar un poco la salud, está ofreciendo el servicio de entrega de medicamentos a domicilio. Entonces, bueno, aquí vemos que 144 personas, es decir, un 65%, sí ha estado utilizando ese servicio.
¿verdad? Entonces sí buscó esa forma de poder optar por ese servicio y que pueda obtener entonces sus medicamentos. De igual manera hay 77 personas, 35% que dijo que no, pero bueno, aquí también podemos ver que ya sea que sean personas que por alguna razón les es más fácil haber ido o en caso de que tal vez eran personas mayores, pues que no estaban requiriendo en ese momento ningún tipo de medicamento, pero también es parte de las estrategias que también está ofreciendo un poco en este caso la caja, pero que también las personas mayores pues están aprovechando. También, otra forma como están afrontando entonces todas estas situaciones es mediante el distanciamiento físico, ¿verdad? Que ya está muy recomendado por parte de las autoridades. En este caso, el 100% de las personas que estuvieron en esta consulta, que participaron de esta consulta, no se estaban reuniendo, ¿verdad? Hasta nuevo aviso en sus grupos, ¿verdad? Y que precisamente también lo vimos en los comentarios anteriores, que tenía que ver con que es una de las cosas que les ha sido más difícil porque estaban acostumbrados a que mínimo una vez a la semana estaban compartiendo con sus grupos. Entonces, en este caso, también cancelaron esas actividades, a pesar de que para ellos, pues realmente les son muy, muy, muy significativas. Luego también parte de este distanciamiento físico o social que se está tratando de hacer, las personas nos comentaron que han visto disminuido el contacto también familiar. En este caso también nos llama la atención un poco que el 71 personas, es decir, el 32%, mencionó que sí disminuyó ese contacto familiar. En realidad es un porcentaje un poco bajo, esperando que más bien las personas estuvieran con un poquito más de distanciamiento, más de alejamiento y que incluso lo mencionaron en los comentarios. Sin embargo, acá también tenemos que ver que, ya les voy a poner la otra imagen, la gente mayor está viviendo por lo general siempre con otras personas familiares. Entonces, probablemente también por acá tal vez ha disminuido el contacto con otros familiares que efectivamente no son tanto de su círculo, ¿verdad? O de sus visitas o de sus contactos que tal vez eran normalmente. Sin embargo, otras personas pues mantienen algún tipo de contacto porque también viven en sus casas, en núcleos familiares un poco más grandes. Por ejemplo, acá entonces podemos ver en esta otra imagen de cómo están conformados esos núcleos familiares de las personas mayores. Entonces podemos ver, por ejemplo, que las personas que viven solas, solamente de estas personas que participaron en la consulta son 39 y, por ejemplo, 54 viven solamente con la pareja. Entonces, probablemente, ya sea que tengan o no tengan hijos, ¿verdad? Ya aquí también puede haber disminuido un poco esa respuesta de que no han visto mayormente disminuido ese contacto con otras personas familiares, porque las demás personas aquí podemos ver que ya sea que viven con hijos, con la pareja y con los hijos, con otros familiares, con pareja y otros familiares o con solamente los hijos. Entonces siempre de alguna manera hay un cierto contacto, ¿verdad? Aunque se haya disminuido, pero siempre hay un cierto contacto con familiares. Y esto también es una parte importante que tiene que ver un poco con las redes sociales, ¿verdad? De la persona mayor y que también es una fuente de apoyo. Otra forma también, entonces consultamos un poco cuáles eran los principales medios de contacto. También habían varias opciones, las principales y que la mayoría de las personas nos comentaron y nos contaron fue precisamente estas tres, las llamadas, los mensajes por WhatsApp e incluso ya las videollamadas. Entonces, en este caso vemos cómo las personas, por ejemplo, 194 personas, o sea, un 87% nos dicen que han mantenido el contacto a través de llamada telefónica, como decir, la llamada normal. El uso del WhatsApp, por supuesto, ¿verdad? 159 personas, o sea, un 72% nos dijo que ha estado entonces utilizando más los mensajes de WhatsApp para poder estarse en contacto y comunicándose con otras personas, ya sean familiares o de sus amistades o de sus grupos. Y también incluso por las videollamadas, ya más de la mitad de las personas estuvieron diciendo que estaban utilizando ya las videollamadas para poder entonces empezar a contactarse y verse de estas nuevas maneras.
Entonces también es importante que, bueno, es un poco también el uso de la tecnología, que la utilidad que puede tener para las personas mayores en estos momentos y que, bueno, que poco a poco lo han estado utilizando y han estado empezando a contactarse a través de estos diferentes medios. También un poco la parte de salud física y mental, bueno, ¿qué están haciendo las personas ahorita? Ya sabemos la importancia que tiene la actividad física a cualquier edad, en cualquier etapa de la vida y más en la etapa de la adultez mayor. Acá 123 personas mencionaron que sí estaban realizando algún tipo de actividad física. Solamente preguntamos esa parte, no ahondamos mucho en el tema de la frecuencia ni qué tipo de actividad, sino que lo que nos interesaba es un poco de actividad física. Aún así, un 45% todavía mencionó que no estaba realizando actividad física. Entonces también son resultados que son importantes y que también arrojan información y que nos puede servir también para ese contacto que están teniendo el equipo con las personas mayores, de empezar también a promover un poquito más, con mucho más razón en estos momentos de la pandemia. También entonces les preguntamos un poco qué otras actividades han estado realizando durante la pandemia, ya sea que continuaron y que eran actividades que ya ellos hacían, o si también habían iniciado o estaban fortaleciendo un poco más esas actividades precisamente ahora por contar con un poco más de tiempo, por no estar con sus otras actividades habituales. Entonces, por ejemplo, hubo personas que nos dijeron que estaban haciendo deportes, que estaban practicando, estaban jugando juegos de mesa con sus familiares. Muchas personas dijeron, bueno, oficios del hogar, ¿verdad? Es con lo que me he mantenido un poco también en actividad o realizando. Muy importante, varias personas, 42 personas dijeron que estaban descansando, que estaban también aprovechando ese tiempo, que también es muy importante, porque si bien es cierto, tenemos que mantenernos activos, pero también tenemos que tener nuestros espacios también de descanso. También han realizado actividades artísticas, algún tipo de actividad artística han tratado de buscar o de seguir realizando. Por ejemplo, hay grupos de AGECO también, en unos clubes especializados que hacían baile o canto o coro, y entonces han tratado de seguir practicando, aunque sea ya en sus casas. Y bueno, algunas personas también nos comentaron que también han aprovechado este tiempo y han empezado a hacer más uso de la tecnología, los que tienen acceso, o bueno, por lo menos aprender a utilizarlo. Entonces vemos también cómo parte de la actividad física también las personas están buscando esas opciones para mantenerse activas también mentalmente, y es la parte también de la recreación y también la parte de estar distraídos ante todas estas situaciones y estas preocupaciones que han estado sintiendo a lo largo de este distanciamiento. Entonces, bueno, es un poco, ¿verdad? Toda esta visión de cómo están viviendo esas personas allá en las comunidades. Muchas de estas personas, como les decía al inicio, no tienen tanto acceso a los diferentes medios o herramientas virtuales. Entonces, por esa razón, queríamos compartir un poco esas vivencias y eso que nos estuvieron contando, que incluso quisieron contarnos, quisieron que pudiéramos también compartir esta información para que ellos también estar presentes, porque son personas que tal vez muchas de zonas rurales, que tal vez no tienen tanto acceso, incluso a veces a cierta información, y por lo tanto ese contacto que estamos teniendo a través incluso de WhatsApp, ¿verdad? A través del equipo gestor, pues también ha sido importante para ellos y ellas. Entonces, acá nada más tal vez para ir cerrando un poco y haciendo esta reflexión de esto que quisimos compartirles. Bueno, como decía y como era el tema de la charla, cómo viven las personas mayores la pandemia en las comunidades. Todo esto que vimos, lo que les estuve comentando, de lo que la gente nos compartió, tiene que ver con que las personas mayores están allá en las comunidades enfrentando la situación de una manera proactiva. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que no es esa imagen de que como son las personas mayores las que tienen mayor riesgo, mayor vulnerabilidad, entonces simplemente están en su casa y ya. No se trata de encerrar ni que las personas vayan a estar allá de una manera pasiva, sino que las personas han estado afrontando la situación, recurriendo a diferentes formas y estrategias para sobrellevar
esta situación y que precisamente, que es el segundo punto, están tomando medidas de manera integral, ¿verdad? La gente mayor, como les decía, que es como el recuento de estos resultados a través de información, tomando y cumpliendo medidas de higiene, permaneciendo en casa, teniendo ese distanciamiento físico, ¿verdad? Es social, pero sobre todo también buscando y realizando diferentes actividades para mantenerse activas y activos allá en sus casas y allá en las comunidades. Esto, ¿verdad? La parte tan importante que tiene que ver con la salud física y mental. Además de esto, también hacemos esta reflexión y reconocemos parte de esta proactividad es la responsabilidad y el autocuidado que está asumiendo la persona mayor, que si bien es cierto están las medidas, está el Ministerio de Salud, perdón, y está pues dando todos los lineamientos y las medidas y está muy a la cabeza de resguardar la salud de las personas mayores o a aquellas que tengan mayores factores de riesgo, pero sin embargo no se quedan pasivas recibiendo, ¿verdad?, esa ayuda, sino que las personas mayores son también responsables de su salud y lo están cumpliendo y lo están haciendo, así como también, por supuesto, están aprovechando algunos otros servicios, también están asumiendo el cuidado de su salud. Es importante también reflexionar un poco acerca de la apertura a continuar en contacto y participando de diversas formas. Eso quiere decir también esa proactividad que tiene la gente. Bueno, estamos en nuestras casas, no podemos salir, no podemos reunirnos con nuestros grupos, el contacto con los familiares se ha visto un poco afectado, pero entonces de igual manera han seguido haciendo actividades y quieren seguir participando. Y lo hemos también ido comprobando precisamente con estas acciones que se han hecho desde el programa, cómo la gente responde, quiere, y aunque no sabe utilizar las herramientas, quiere que siempre estemos en contacto a través de WhatsApp, o incluso ir aprendiendo pequeñas cosas, creando los grupos y los chats de sus propios grupos, que a veces algunos ya los tienen, hay algunos que apenas están empezando, o tratando de motivar incluso a que otras personas que tal vez no están en los chats, en los grupos porque no tienen WhatsApp, entonces tratar de ayudarles un poco para mantener ese contacto y esa comunicación. Entonces también es de reconocer, incluso con esta consulta, haberles enviado la consulta a los coordinadores y que obtuviéramos una respuesta de 222 personas, es porque están ahí, quieren hacerse oír, escuchar, que están presentes y que quieren seguir participando y que tienen todos los deseos de participar. Entonces, también desde el programa, de parte también de AGECO, y un poco el propósito era precisamente reconocer la importancia de siempre dar la voz e incluir a las personas mayores, en este caso muchas personas mayores en las comunidades, tal vez muchas zonas alejadas del área metropolitana, alejadas, ¿verdad?, incluso hasta en sus mismas provincias, de poderles dar esa voz, de poder comentar y de poder sobre todo decir, ahí están activas, están siendo responsables, están cumpliendo, se están cuidando, nos están cuidando también a nosotros, y qué importante es poder reconocerles eso y poder compartir, porque lamentablemente muchas de estas personas, pues el día de hoy no pudieron conectarse precisamente para poder escuchar esto y verse reflejadas en toda esta información, pero bueno, entonces parte un poco es poder dar esa voz, como les decía, a las personas mayores, que ellas están allá, que se están cuidando, que están cumpliendo con las medidas y están contándonos que ahí están y que van a seguir, y sobre todo, como nos lo han expresado, que están deseosas de poder volver a reunirse con sus grupos y de volver a participar. Entonces, un poco, esto sería con lo que estaría cerrando. Ahí les quería dejar nada más con una foto de uno de los grupos comunales en Zarcero, y que esto es el reflejo de las personas que están allá en las comunidades, que están buscando entonces poder seguir participando y de esta manera contándonos un poco sus vivencias. Entonces eso sería, y bueno, les agradezco la atención.